Continuamos con nuestra serie en el monte. Qué hermoso es, ¿verdad?, estudiar y meditar la palabra del Señor. Entonces, en esta serie, ya de manera específica, ingresamos al Sermón del Monte. Y veremos que en el Sermón del Monte, la forma como se han expuesto también esos subtemas es de una manera magistral, de una manera académica, didáctica, como solo nuestro Señor podría hacer. Usted recordará los temas, por ejemplo, que ya hemos visto. Comienza con las bienaventuranzas, sal y luz, la ley, la moral, en lo secreto, tesoros. El día de hoy, como primer tema, vimos juzgar, y hoy veremos la regla de oro. Es una enseñanza no menos importante que las anteriores y que nos permite comprender cuán simple sería cumplir los mandatos del Señor. ¿De qué otra manera podríamos explicar aquello si no es con la palabra del Señor? Entonces vamos a ver aquí que esta regla de oro nos expresa la bondad de nuestro Señor. Esa bondad que no tiene límites. Es una manera práctica de aplicar la justicia de Dios, porque la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Qué interesante, ¿verdad? Pero yo quisiera invitarle a que oremos. Sin la dirección de nuestro Señor, este tiempo sería inútil. Padre bendito, en nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos que seas tú, Señor, iluminándonos, seas tú, Señor, ungiendo nuestros labios, nuestros oídos, para que podamos decir y que podamos escuchar la palabra que viene de ti. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos oyentes. Ahora podemos comenzar a desarrollar este tema, la regla de oro. Qué importante, ¿verdad? De hecho, ya al hablar de oro, nos estamos refiriendo a un metal precioso, a un metal que tiene valor, que tiene precio y valor. Que tiene precio es un referente monetario, pero que tiene valor es aquello que va más allá del precio. Es aquello que alcanza tanto lo material como lo significativo, o lo que va más allá. Es aquello que el Señor llamaría, en lo que se interesa, aquellas cosas que no se ven, lo espiritual. Y bueno, vamos a desarrollar en 4 tópicos. Yo quisiera que tome nota. Estos pasajes de la palabra son 6 versículos que vamos a meditar. Estos 6 versículos van a avanzar o van a desarrollar 4 tópicos, 4 temas importantes. El primero es pedir. Pedir y se os dará. Vamos a aprender qué es pedir, a qué se refiere. El siguiente es buscad y hallaréis. Buscad, la manera de buscar. El tercero es llamad y se os abrirá. ¿Qué comprende llamar? Y para finalizar, el cuarto tema es el que por el cual se tiene el nombre, el título a este tema de día de hoy, que es la regla de oro, o lo que dice la palabra. Esta es la ley y los profetas. Entonces esos son los 4 temas que vamos a desarrollar, pero primero quisiera que busquemos nuestra Biblia, que leamos nuestra Biblia con atención para poder encontrar la sabiduría del Señor. Hablamos nuestra Biblia, como habíamos dicho, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 7 al 12. Vamos a desarrollar 6 versículos. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 7 de Mateo y el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
El 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. El 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El 12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que el Señor bendiga su palabra, que su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En nombre de Jesús. Y vamos a desarrollar el primer subtema entonces, que es pedid y se os dará. Estamos hablando prácticamente cuando habla de pedir en estos pasajes que estamos meditando, de los 6, 5 están referidos a pedir. Verá cuán importante es comprender lo que es pedir, porque en el día a día hemos creído que esto nos da derecho a pensar que el Señor sería un facilitador, o sea, alguien que si uno pide una necesidad, Él le da. Como un cajero automático, uno entra al cajero, cumple un procedimiento y recibe el dinero. Uno está delicado, como ir a una clínica, uno cumple un procedimiento, cancela la atención e inmediatamente recibe el remedio, la sanidad. Pero aquí, meditando estos pasajes, tiene un sentido más profundo. No es solamente un hecho formal y mecánico de pedir, de buscar o de llamar. Tiene una connotación más profunda, como vamos a ver. Entonces, si vemos el capítulo 7, el versículo 7 y 8, como ya lo habíamos leyendo por partes, tome atención, tome nota en la primera parte cuando dice pedid y se os dará. Nos está dando un antecedente y un consecuente, que es pedir, y el consecuente va a ser que se nos dará. Y además lo generaliza en el 8 cuando dice porque todo aquel, fíjese, todo aquel, toda persona, todo aquel que pide, recibe. Esto es lo que nos muestra el versículo 7 y 8 de una manera complementaria. El versículo 7 hace un enunciado y el 8 lo refuerza, indicándonos que hay una relación entre pedir y en el que se nos dará. Pero meditemos un poco más a detalle estos 3 verbos que los vamos a estudiar. En la primera parte hoy estamos viendo de pedir, pero podemos hacer la secuencia de comprender estos 3, ¿verdad? De pedir o pedir, el verbo es pedir, de buscar o buscar y de llamar o llamar. Tenemos ahí en pantalla los orígenes hebreos. Por ejemplo, de pedir es aiteite, y que significaría demandar con humildad. Fíjense ustedes que pedir sería demandar con humildad, orar, requerir, rogar, suplicar. Eso sería pedir. Qué profundo, ¿verdad? Y el verbo buscar, también en su raíz hebrea, vendría del seiteite, que es consultar, buscar, buscó, hollar, seguir, a buscar un rostro. Y esto me gusta, fíjense que buscar sería como esa búsqueda de un rostro entre miles, esa búsqueda del rostro de nuestro Señor, buscar su presencia, buscar que Él nos ilumine. Qué hermoso, ¿verdad? La connotación de esta palabra de buscar. Y llamar, también en su raíz hebrea, que sería crouete, que nos refiere a llamar cerca, a invocar, a invitar, y pedido de auxilio, a suplicar. Fíjense ustedes que llamar sería ese pedido de auxilio. Es llegar a una situación donde uno dice, ya no más yo, ya no más en mis fuerzas. Ahora, Señor, tú auxíliame. Y esos son los sentidos de estos 3 verbos. Los 3
están en imperativo. ¿Qué quiere decir imperativo? Que es como una orden, que es como una disposición. Y están en presente y sugieren una acción continuada. ¿Qué quiere decir? No es que uno pide una vez y acabó. Pidió una vez y recibió y acabó. Buscó una vez, encontró y acabó. Y lo mismo llamar y una vez y se le abrió y acabó. No. Tienen un sentido de que es una acción continuada, continua. Es un continuo pedir, un continuo buscar y un continuo llamar, para que así vayamos de un nivel a otro, de una posición a otra, es decir, de gloria en gloria. Qué hermoso, ¿verdad? No sé si estamos disfrutando en este momento, estamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere mostrar con estos pasajes, estos 6 versículos del capítulo 7, del versículo 7 al 12 del Evangelio de Mateo. Cuán profundo es, verdad, esto que a veces lo hemos tomado a la ligera, como un as bajo la manga, que es solamente pedir y recibir. Y bueno, vamos a continuar en la parte de pedir y se os dará. En esa primera parte ya comprendimos los 3 verbos, pero vamos a desarrollar el primero. Ahora, pedir. De acuerdo a la palabra, este pedir y se os dará tiene una relación con una insinuación a visitar su monte, con una insinuación a orar, con una insinuación a tener un momento de intimidad con el Señor. Así es. Y si nosotros meditamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 56, versículo 7, nos muestra esta hermosa palabra que era para el pueblo de Israel, pero que hoy también por fe lo aplicamos para nosotros. Dice esta palabra hermosa, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amados hermanos, cuando pedimos al Señor, estamos cumpliendo esto. Es ese pedido a tener un tiempo de comunión, a tener esa casa de oración, que es un lugar donde debemos hacer nuestros pedidos, que es la circunstancia en la cual nosotros vamos a saber primero qué pedir y también comprender que ese acto de pedir es un acto de humildad, ¿verdad? Es un acto de humildad, porque si comparamos con una persona que está pidiendo en la calle, es porque esa persona ya se rindió a las cosas que tenía que hacer y no tiene otro recurso más que estirar la mano. Y en lo espiritual a veces nosotros no queremos humillarnos, no queremos pedir esa mano, levantar esa mano hacia el Señor en señal de rendición, porque decimos todavía: yo puedo, en mis fuerzas lo voy a hacer, o yo lo voy a comprender utilizando los métodos de investigación, o yo voy a entender esto con el razonamiento. No es posible. Es un pedido de auxilio, es levantar las manos y decir: Señor, ayúdame, hazme entender, hazme comprender y hazme poner en práctica lo que tú me das en tus mandamientos, ¿verdad? Entonces fíjense qué importante es el pedir. Es una insinuación a visitar su santo monte, su casa de oración del Señor. ¿Cuántos a veces no hemos comprendido esta profundidad de pedir y a veces creemos que podemos pedir cualquier cosa, cualquier circunstancia, y no es así, ¿verdad? Pero también es una situación de quiebre. Es un momento de decir: Señor, ya no más yo. Demostrar nuestra debilidad. Amados hermanos, amigos, oyentes que están aquí en este punto, quisiéramos decirles qué importante es levantar nuestras manos hacia el Señor y decirles: ya no más yo. Yo que quebré, ya no soy una vasija de barro. Ahora moldéame tú, hazme como tú quieres, ¿verdad? Y ahí es mostrar nuestras debilidades, porque nuestro corazón
de los hombres es engañoso. Y así lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amados hermanos, si tenemos esa debilidad, ahí es el Espíritu Santo el que viene en nuestro auxilio. Él es el que viene a fortalecernos. Continuando este pasaje, dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si hemos llegado a una situación de dificultad, si hemos llegado prácticamente, lo que decimos, a tocar fondo, ahí está. Y si nosotros nos rendimos al Señor, levantamos las manos, es un momento para pedir. Y no lo haremos nosotros, el Espíritu Santo lo hará por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces es un momento de intimidad. El pedir es un momento en el que estamos desnudos ante la presencia del Señor. También el pedir es una invitación a participar de su reino. Es una conexión entre la tierra y el cielo, ¿verdad? La oración, el hecho de pedir, nos permite conectarnos en esa oración que nosotros la hacemos de rodillas en un lugar secreto, cerrando la puerta, en un lugar donde hemos buscado en nuestro hogar u otro lugar donde tenemos esos encuentros con el Señor. Es ese momento, amados hermanos, cuando lograremos hacer esa conexión. Y Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 8, nos muestra esta relación hermosa, ¿verdad? Cuando Juan logró ver lo que estaba pasando en el cielo. Apocalipsis es la revelación de Jesús. Entonces él en esa revelación nos describe aquí en este capítulo 5, en el versículo 8, cuán importante es la oración. Y dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amados hermanos, esas copas de oro llenas de incienso son las oraciones que usted hace en el Espíritu, pidiendo como conviene, haciendo de nuestro Señor un Dios poderoso, exaltando su nombre, glorificando su nombre. Entonces, cuán importante es, amados hermanos, darle el verdadero significado a pedir. Y por tanto, si pedimos en esas circunstancias, se nos dará. El Señor conoce lo mínimo de nosotros. Él conoce nuestros pasos. Y aún antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe. Es por eso que es más importante buscar la intimidad, la comunión en este momento, que solo podremos hacerlo si decidimos levantar las manos en señal de rendición. Es también una invitación a acercarse a Dios, pero con las manos limpias. Fíjense que para pedir debemos fijarnos si nuestras manos están limpias. Y las manos limpias son las acciones justas, ¿verdad? En Santiago capítulo 4, versículo 3, dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es cuando no hemos entrado a esa profundidad. El hecho de pedir es un momento de profundidad de comunión. Si lo hacemos de manera superficial, material, y si solamente lo hacemos por lo externo, es muy probable que esto no pueda recibir una respuesta. En Santiago capítulo 4, versículo 8, continuando, este pasaje nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es una invitación a purificar nuestros corazones, a limpiar nuestras manos y a acercarnos a Dios. Para pedir al Señor debemos estar cerca. No se podría pedir de una distancia, de estar bastante lejos.
No se podría tener una intimidad si uno está alejadísimo, si uno está en los afanes de este mundo. Necesitamos acercarnos a Dios para pedir adecuadamente, ¿verdad? Y también cuando habla de pedir, este estudio que estamos haciendo, esta meditación que estamos haciendo juntos, nos lleva a comprender otra relación también importante, que es una relación de padre a hijo. Nos explica el Señor en estos pasajes que estamos meditando, en el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 7, nos muestra cuál sería la relación, una relación de un hombre aquí en la tierra, de un padre aquí en la tierra, y la relación de nuestro Padre Dios Todopoderoso con nosotros que somos sus hijos. Dos tipos de relación, y Él los detalla y dice la palabra en el capítulo 7, versículo 9 de Mateo, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Fíjense ustedes, al mostrarnos el pan y la serpiente, el pan y la piedra inicialmente, y después el pescado y la serpiente, hay una significación y hay algo que deberíamos meditar con profundidad. En el primer caso, si pide pan, ¿qué padre le va a dar una piedra? ¿Qué padre le va a dar algo que no tiene ninguna relación, que no puede beneficiar su hambre, que no puede saciar su hambre? No lo va a hacer. O mucho peor, si pide algo, un pescado para saciar una necesidad que es alimentarse, no le va a dar una serpiente, que una serpiente es algo que lo va a dañar, es algo que va a atacar su sistema nervioso. La serpiente, su principal característica es que ataca su sistema nervioso central, y por lo cual es inminente la muerte física, ¿verdad? Entonces de ninguna manera podría darle aquello un padre aquí en la tierra, nos dicen en esta comparación. Pero además es bueno comprender que un padre aquí en la tierra no va a hacer lo bueno, porque el corazón del hombre es engañoso, porque la naturaleza del hombre es de continuo inclinada al mal. Por eso necesitamos nacer de nuevo, por eso necesitamos renovarnos cada día, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, y por eso necesitamos crucificar la carne cada día hasta totalmente dejarla inerte, ¿verdad? En Romanos capítulo 3 versículo 12 nos dice la palabra: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, si ese padre terrenal, aún que no sabe hacer lo bueno, pero aún así da cosas que le van a ayudar a su hijo, aún así, con esa naturaleza, siempre el padre está buscando lo mejor para su hijo, ¿verdad? Aún en esa circunstancia, dice: ¿cuánto más vuestro Padre? Y aquí viene la relación, fíjense ustedes. Si ese Padre, aquí ese Padre, ese hombre que es Padre, es capaz de dar a su hijo lo que necesita, de no tergiversar sus pedidos, dice: ¿cuánto más vuestro Padre? En el versículo 11 del capítulo 7 de Mateo, del estudio que estamos haciendo, nos dice: pues si vosotros, siendo malos, si tienes una naturaleza mala, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjense ustedes, amados hermanos, es entrar a un plano espiritual. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Cuán inmenso es ese Padre que tenemos. A veces solamente queremos mostrarle al Señor cuán grande es nuestro problema, cuando lo que deberíamos hacer es mostrarle a nuestro problema cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios, amados hermanos, y Él
nos va a responder y Él nos va a dar si hacemos ese pedido con manos limpias, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y si nos acercamos al Señor. ¿Cuánta profundidad hay en la palabra del Señor? ¿Cuánta profundidad podemos alcanzar si tenemos esa rendición, dispuestos a pedir sabiduría, pedir sus dones, pedir su misericordia, pedir su paz, pedir, amados hermanos, que sea Él esa luz que alumbre nuestro caminar en el día a día? Ese amor de Padre es un amor eterno. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, la palabra nos muestra esta precisión que sobrepasa todo entendimiento. Nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí podremos pedir directamente, porque le veremos, estaremos tan cerca de Él, amados hermanos. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Amados hermanos, el amor del Padre sobrepasa todo entendimiento. Es solamente que en el Espíritu estemos dispuestos a creer que Él nos está abrigando, estamos bajo su manto, estamos sostenidos de su diestra. Amados hermanos, eso es pedir, eso es comprendiendo a la luz de la palabra. Pero ahora pasamos al otro tema, que era al segundo: buscad y hallaréis. Ya habíamos indicado que ese verbo de buscar hace referencia, como por ejemplo buscar un rostro, buscar en una multitud de filosofías, de corrientes, de pensamientos, de religiones, buscar el rostro de Dios, buscar esa mirada a los ojos de Dios que están dispuestos a alumbrarnos, a mostrarnos la verdad, buscar la presencia de Dios. Amados hermanos, en el Evangelio que estamos meditando, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, continuando, en el 7 y 8, otra vez volviendo al principio, también hace referencia, ¿verdad?, a esta parte. Y si ahora volvemos a esos pasajes, pero solo nos enfocamos en el verbo de buscar, veremos que hace una relación. Buscad y hallaréis, dice en el 7 y en el 8, y el que busca, halla. En el primer caso, buscad es un imperativo, pero en el segundo caso nos generaliza. Aquel, dice, y el que busca, quiere decir aquel que está predispuesto, aquel que dice: sí, yo lo voy a buscar. Así como hizo Moisés, estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios, estuvo dispuesto a sentir la presencia del Señor y estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le mandaba. Esa manera es esa búsqueda con deseo, con vehemencia, esa búsqueda con todo nuestro ser, con nuestra alma y nuestro corazón, dispuestos a encontrarlo. Y de hecho dice así la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, nos dice la importancia o nos dice la manera como podemos buscar a nuestro Dios. Y son muchos pasajes, podríamos quedarnos meditando muchísimos más, pero aquí quisiera que usted rescate aquí de Deuteronomio 4, del versículo 29, esa profundidad de ese mensaje. Dice así la palabra: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sabe? En el contexto este pasaje está refiriéndose al pueblo de Dios que estaba disperso, que había sido llevado a diferentes lugares, confines del mundo conocido en ese tiempo. Y ahí les decía, por eso les decía: mas si desde allí buscares a Jehová.
quiere decir donde estemos, en la circunstancia que estemos, en la circunstancia que podríamos decir geográfica, en una circunstancia de prueba, de desierto. Amados hermanos, donde estamos, qué difícil en estos momentos que estamos pasando en todo el mundo, en Bolivia, en Santa Cruz en particular, es un momento para buscar a Jehová. Amados hermanos, yo leía una vez un comentario de este tiempo y decía este comentarista: es un tiempo en que Dios quiere hablarnos y nosotros no le queremos escuchar. ¿Cuánta profundidad hay eso? Yo también creo que este es un tiempo porque Dios quiere hablarnos, quiere que lo busquemos para que podamos comprender cuál es el mensaje, cuál es la profundidad que Él quiere mostrarnos ahora para este tiempo. Es un hecho esta búsqueda, es un hecho de decir: tengo sed, estoy sediento, necesito, pero con esa fuerza de tener esa convicción de hacerlo. El salmista decía en el Salmo 42, en el versículo 2, decía: mi alma tiene sed de Dios. Cuánta profundidad, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos de verdad sed? ¿Cuántos hemos dicho: ya no más, Señor, hasta aquí llegamos, de aquí, Señor, declaro que tengo sed, que tengo necesidad de ti, ven, auxílianos? Decía el salmista continuando: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amados hermanos, hoy es el momento para que nos presentemos delante de Dios y que le digamos: yo, amado Dios, te estoy buscando, yo me rindo delante de ti y quiero encontrarte a ti, quiero encontrar tu mano protectora, quiero encontrar tu presencia, quiero encontrar, Padre Santo, tu protección, quiero encontrar tu fortaleza para que en tu fortaleza sea yo fuerte. Qué hermoso, ¿verdad? Es comprender el buscar. Si lo buscamos, lo hallaremos. Entonces es un reto, comencemos hoy mismo a buscarlo y después podremos dar testimonio que lo encontramos y cuántas cosas grandes Él nos revelará y nos mostrará. Entrando ya al tema 3, que es llamad y se os abrirá. Continuamos a los versículos base, el 7 y el 8 del capítulo 7, ¿verdad? Pero ahora hacemos hincapié en la tercera parte. Llamad y se os abrirá, y al que llama se le abrirá. Una orden, una precisión en el 7, puntual, y una generalidad en el 8. Al que llama, cualquiera tiene esa opción de llamar, cualquiera que se rinde, cualquiera que está dispuesto a ponerse delante del Señor. Y, amados hermanos, es un pedido de auxilio al trono de la gracia. Eso es llamar. Eso es llamar, es un pedido de auxilio. Es acercarnos a ese trono de la gracia donde está el Señor, y en su misericordia Él escuchará nuestro llamado. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la connotación, ese es el significado de llamar, amados hermanos. Hoy es el momento, es la circunstancia ideal para llamar, para pedir ese auxilio, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para que con su misericordia el Señor venga en nuestro socorro, en el socorro de Santa Cruz, de Bolivia, del mundo, de todos quienes están afligidos, quienes están pasando momentos difíciles. Amados hermanos, el Señor en su misericordia escuchará nuestro llamado. Y ya, finalmente, ya el último tema, vamos a ver la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Esta es llamada la regla de oro, el motivo también por el que ha
recibido el nombre, todo el tema que estamos exponiendo ahora en estos momentos, ¿verdad? Y el pasaje es el que queda. El pasaje está en el versículo 12 del capítulo 7. Ya hemos desarrollado los 5 anteriores y ahora vamos a concluir con este hermoso texto, esta hermosa palabra que cobra vida cuando nosotros le pedimos al Señor que nos revele su palabra, que en espíritu y en verdad podamos buscar cómo hacer la parte de nosotros. Y dice, fíjense esa sencillez y esa profundidad de esta palabra en el capítulo 7, versículo 12. Así que, fíjense, el así que es un conector. Nos está diciendo que todo lo anterior está relacionado con esto. Por eso dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Qué manera, amados hermanos, de mostrarnos, qué manera didáctica y profunda de mostrarnos que la manera adecuada, una manera práctica de ejercer la justicia de Dios es hacer esto en la tierra. Es hacer con todos aquellas personas, hacer como quisiéramos que hagan con nosotros. Estar dispuestos a dar todo de nosotros para que la otra persona se sienta bien como lo bien que quisiéramos estar nosotros. Pero a la luz de la palabra en Mateo 5:20 nos muestra que hay un nivel de justicia. Si nosotros no comprendemos ese nivel de justicia, y como en el tema anterior que ya tan hermosamente lo hemos meditado, ¿verdad? El día de hoy, que era acerca de la justicia, no juzguéis para que no seáis juzgados, decía, ¿verdad? Si nosotros no comprendemos la dimensión práctica de la justicia de Dios, si nosotros no tomamos en cuenta Mateo 5, versículo 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Si nos quedamos en la interpretación de la ley solamente, en la interpretación de lo exterior, en la interpretación de la forma, y no pasamos a lo interior, a lo espiritual, a comprender la obra de nuestro Señor Jesús, entonces difícilmente vamos a entrar al reino de los cielos. Y esa comprensión de la obra hecha por el Señor Jesús no es otra cosa que comprender este pasaje que lo estamos meditando. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esa es la forma práctica de comprender la justicia de Dios. Es ese pasar de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 tenemos esta enseñanza que nos permite comprender estas dos dimensiones. Dice en el versículo 3 del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuán importante es que para aplicar la regla de oro, para que nosotros podamos poner en práctica el cumplimiento de toda la ley y los profetas, cuán importante es amar a nuestro prójimo, cuán importante es hacer con ellos como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Y esa es una dimensión, es una comprensión de pasar de lo carnal, de un ámbito de aplicación de la ley en lo externo, de una significación, de una sombra, pasar a la sustancia, de pasar de lo que es algo que todavía no está claramente, a comprender algo diáfano, claro, nítido,
concreto, que es la obra de nuestro Señor Jesús, que es comprender conforme al Espíritu y vivir conforme al Espíritu. Y esa es la regla de oro, porque si nosotros la aplicamos esta regla con todos, habremos aprendido, habremos comprendido toda la ley, todos los preceptos, las ordenanzas de nuestro Señor, y habremos comprendido que no hay otra manera de vivir si no es conforme a los pasos de nuestro Maestro, conforme a los pasos, a las enseñanzas, conforme a este sermón del monte que el Señor Jesús nos ha dado, donde ha establecido sus principios para que nosotros podamos seguir uno a uno esos pasos en este caminar, y con seguridad tendremos una vida victoriosa. Con seguridad podremos ser esos padres en el hogar, esos padres de ejemplo, esos servidores públicos en el trabajo con convicción, esos buenos vecinos, y de hecho seremos un buen testimonio en la iglesia, dispuestos a mostrar el sello del Espíritu Santo con el que hemos sido investidos para que podamos hacer conforme al ejemplo, conforme a ese gran Maestro que ha traspasado fronteras, que ha traspasado la historia, como es el Señor Jesús, que Él es nuestra vida, y mientras estemos en nuestra vida, nuestro vivir que sea Cristo, y nuestro vivir en Cristo que sea aplicar esta regla de oro que Él nos mostró, nos enseñó de una manera didáctica en este sermón del monte. Muchísimas gracias. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, y de aquí adelante a poner en práctica esta regla de oro, y así habremos cumplido toda la ley y los profetas. Bendiciones para todos.